Cuando cierras los ojos e imaginas la Antártida, seguramente ves un océano interminable de hielo, un desierto blanco sin fin donde apenas sobreviven unos pingüinos y focas solitarias. Es el continente más frío, más seco y más inhóspito de la Tierra. Un lugar que parece muerto. Pero, ¿y si esa imagen que tienes en la mente fuera solo una ilusión cuidadosamente construida? ¿Y si la Antártida no es lo que crees? Porque lo que casi nunca nos cuentan es que este continente guarda los secretos más profundos del planeta. Un pasado oculto bajo kilómetros de hielo. Selvas tropicales donde hoy hay glaciares. Ríos y lagos escondidos en su interior que podrían contener formas de vida que jamás hemos visto. Y lo más perturbador, huellas de civilizaciones que tal vez caminaron allí mucho antes de que la humanidad escribiera su primera palabra. La Antártida no siempre fue un desierto helado. Hubo un tiempo en que estuvo conectada con Sudamérica, África y Australia, formando parte de un gigantesco supercontinente. Sus paisajes eran verdes, sus bosques húmedos estaban llenos de vida, y criaturas colosales vagaban por sus llanuras. Imagina por un momento una Antártida cálida, con dinosaurios que caminaban entre coníferas y aves gigantes que cazaban como depredadores supremos. Pero la pregunta que nos persigue es, ¿qué ocurrió para que un mundo tan vibrante quedara sepultado bajo una prisión de hielo? ¿Fue solo un accidente geológico? ¿O hubo algo más? Porque si sigues las pistas, descubrirás que el destino de la Antártida está ligado a misterios que los grandes poderes prefieren mantener en silencio. Quédate conmigo hasta el final de este viaje, porque vas a descubrir verdades enterradas que nunca imaginarías. No es solo un relato sobre el hielo y el pasado. Es un viaje a lo desconocido. Un viaje que puede cambiar tu forma de ver el mundo. Lo primero que debemos aceptar es que la Antártida no siempre fue lo que vemos hoy. Durante millones de años, este continente no era un páramo de hielo, sino un auténtico paraíso. Selvas tropicales cubrían sus suelos y en lugar de ventiscas, lo que dominaba eran lluvias constantes que alimentaban ríos caudalosos y lagos inmensos. La temperatura promedio era de 12 grados, más cálida que muchos países europeos actuales. Si hubieras caminado allí en el Cretácico, jamás habrías sospechado que estabas en la Antártida. El cielo estaba lleno de aves gigantes, los bosques resonaban con el rugido de dinosaurios y en las aguas nadaban tiburones y reptiles marinos. Era un mundo rebosante de vida. Lo sabemos porque los paleontólogos han encontrado fósiles que no dejan lugar a dudas. Saurópodos de cuello largo, anquilosaurios con armaduras de hueso, hadrosaurios que se movían en manadas, e incluso restos de criaturas marinas que recuerdan a monstruos mitológicos. Era un Edén prehistórico, y sin embargo algo lo cambió todo. Un asteroide impactó en el planeta, desatando incendios globales, tsunamis colosales y un invierno de cenizas que bloqueó la luz del sol. La Antártida, que hasta entonces era cálida y fértil, comenzó a congelarse poco a poco. Y lo que más intriga genera es que su transformación en un mundo helado no fue un accidente aleatorio. Algunos investigadores creen que fue un proceso demasiado rápido, como si fuerzas invisibles lo hubieran empujado hacia el Polo Sur para encerrarlo bajo hielo perpetuo. Y aquí aparece el misterio que pocos se atreven a investigar. Bajo esos kilómetros de hielo, se han detectado restos de antiguos ríos y bosques fosilizados, como si la historia entera de la Antártida hubiera sido preservada a la fuerza, oculta a la vista del resto del mundo. Porque si el continente helado esconde fósiles de animales extintos, ¿qué más puede estar oculto ahí abajo? Y si no hablamos solo de fauna prehistórica, sino de algo mucho más perturbador, piensa en esto. Los satélites modernos han detectado estructuras anómalas bajo el hielo, patrones geométricos imposibles que parecen construcciones artificiales. Y la gran pregunta es, ¿quién pudo haberlas levantado en un tiempo en que supuestamente la humanidad no existía? Tal vez la Antártida no sea solo un cementerio de dinosaurios y bosques olvidados. Tal vez sea un archivo secreto de la Tierra. Un archivo que alguien o algo se ha encargado de mantener sellado bajo la capa más impenetrable de hielo que existe. Cuando los dinosaurios desaparecieron, la Antártida no quedó desierta. Muy al contrario, nuevas criaturas reclamaron ese trono. Los restos hallados en su hielo nos hablan de un mundo salvaje, donde mamíferos colosales y aves imposibles gobernaban la Tierra. Imagina pingüinos de casi 2 metros de altura, capaces de acechar en las costas como depredadores silenciosos. Aves del terror, con picos afilados como lanzas, que corrían más rápido que cualquier humano podría hacerlo hoy.
cocodrilos gigantes, que resistieron el frío y dominaron los ríos congelados. Y en los océanos helados, ballenas primitivas que apenas empezaban a conquistar las aguas profundas. La Antártida era un reino de gigantes, un ecosistema extremo que parecía forjar criaturas diseñadas para sobrevivir a lo imposible. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo lograron resistir estas especies en un lugar que poco a poco se hundía bajo la nieve y el hielo eterno? Los fósiles sugieren que algunas sobrevivieron mucho más tiempo del que la ciencia oficial admite. Algunos restos parecen demasiado recientes, como si la línea entre lo extinto y lo vivo fuera más difusa de lo que nos han contado. Es posible que ciertos animales prehistóricos persistieran ocultos en refugios cálidos, bajo glaciares o cuevas geotérmicas, lugares donde el calor de la Tierra mantuvo pequeñas burbujas de vida, aisladas del resto del planeta. Si esto fuera cierto, entonces la Antártida no sería solo un testimonio del pasado, sino un guardián de secretos que desafían la historia misma. Y no podemos ignorar la posibilidad más perturbadora: que en esos refugios helados no solo hayan sobrevivido animales, sino quizás algo más. Una forma de vida que nunca debió ver la luz del presente. A medida que la Antártida se congelaba por completo, parecía que su historia quedaría enterrada para siempre bajo kilómetros de hielo. Pero lo más inquietante es que, incluso hoy, siguen apareciendo señales de que no todo quedó sepultado. Exploradores de distintas épocas narraron encuentros extraños en estas tierras prohibidas. Algunos hablaron de montañas que parecían pirámides gigantes, talladas con una precisión imposible para ser obra del azar. Otros aseguraron haber visto luces que emergían desde las profundidades del hielo, como si algo latiera en su interior. Incluso en tiempos recientes, misiones científicas han detectado ecos bajo los glaciares, estructuras que no encajan con formaciones naturales, cúpulas, pasajes y lagos subterráneos que permanecen sellados desde hace millones de años. La pregunta inevitable es: ¿qué yace bajo la Antártida realmente? ¿Son restos de civilizaciones olvidadas? ¿Tecnologías enterradas antes de nuestra historia conocida? ¿O son testigos silenciosos de formas de vida que jamás debieron sobrevivir al cataclismo? Los mitos antiguos nos advierten sobre tierras heladas en los confines del mundo donde habitaron los dioses caídos. Culturas que jamás tuvieron contacto entre sí describen lo mismo: lugares prohibidos, cubiertos de hielo, donde habitaban seres inmensos y sabios, pero también peligrosos. Lo más perturbador es que estas historias no son solo parte de leyendas lejanas. Algunos documentos desclasificados sugieren que potencias del siglo XX llegaron a investigar extrañas anomalías en el continente blanco, y aunque la versión oficial insiste en que nada fuera de lo común se encontró, el secretismo con el que se ha protegido la Antártida desde entonces deja más dudas que certezas. Tal vez lo que descansa bajo esos glaciares es algo que el mundo aún no está preparado para conocer. Si todo lo que hemos visto hasta ahora ya te parece inquietante, lo que sigue eleva el misterio a un nivel aún más perturbador. Porque la Antártida no es solo hielo, ciencia y pingüinos, es también el centro de una de las conspiraciones más silenciadas de la historia moderna. ¿Por qué crees que es el único continente del planeta en el que está prohibido asentarse de forma permanente? ¿Por qué existe un tratado internacional, firmado por decenas de naciones, que restringe el acceso, impide la explotación libre y limita el estudio de sus regiones más profundas? La versión oficial habla de proteger el ecosistema. Pero, ¿y si esa no fuera la verdadera razón? Documentos desclasificados y rumores de expediciones militares sugieren que en la primera mitad del siglo XX, algunas potencias descubrieron algo que no podían permitir que saliera a la luz. Hablan de bases ocultas, de instalaciones subterráneas y de ruinas imposibles de explicar. Lugares donde la historia oficial tendría que reescribirse por completo si se revelaran al mundo. Incluso hay registros de expediciones que terminaron abruptamente, como si hubieran topado con algo demasiado grande, demasiado peligroso para contarlo. Se habla de anomalías magnéticas que desorientaban a los equipos, de máquinas desconocidas enterradas en el hielo, y de zonas prohibidas sobrevoladas solo por militares. La gran pregunta es: ¿qué tanto saben los gobiernos y qué tanto nos ocultan? ¿Es la Antártida simplemente un santuario natural? ¿O es una prisión de secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestra especie y nuestro lugar en el planeta? Hay quienes aseguran que la Antártida no siempre fue un desierto helado, que hace miles de años, antes de que los polos se cubrieran de hielo, ese continente albergó bosques, ríos y quizá algo más, una civilización olvidada. Los mapas antiguos parecen insinuarlo. El más famoso, el mapa de Peary Race, dibujado en el siglo XVI, muestra costas de la Antártida libres de hielo con una precisión imposible para la época. ¿Cómo podía un navegante turco representar algo que, según la ciencia oficial, permanecía oculto bajo kilómetros de hielo desde hacía decenas de miles de años?
Algunos investigadores creen que esto solo puede significar una cosa. Alguien en un pasado remoto exploró y cartografió esas tierras. ¿Quiénes fueron? ¿Humanos que aún no conocemos? ¿O una cultura avanzada que desapareció sin dejar rastro? Y aquí entra lo más perturbador. Bajo el hielo se han detectado estructuras geométricas que no parecen naturales. Líneas rectas, ángulos imposibles, patrones que emergen en imágenes satelitales. Oficiales y científicos las llaman anomalías. Otros se atreven a darles otro nombre: ruinas. Si estas estructuras son reales, estaríamos ante la prueba de que la Antártida fue hogar de una civilización que existió antes de la nuestra, una cultura con conocimientos capaces de desafiar la historia que nos han enseñado. Si conectamos las piezas, algo inquietante emerge. Los mitos de civilizaciones ancestrales que hablaban de dioses que bajaron del cielo, que enseñaron conocimientos y que luego desaparecieron tras un cataclismo global. En la tradición sumeria se habla de los Anunnaki. En América del Sur, las leyendas incas y preincas narran que seres venidos de los mares o del cielo trajeron la agricultura, la arquitectura y las estrellas. Y en Egipto, los textos más antiguos aluden a sabios que vinieron de un país del sur, más allá del horizonte. ¿Qué ocurre si ese país del sur no era una metáfora, sino un lugar real? ¿Y si era la Antártida antes de ser cubierta por el hielo? La coincidencia es demasiado grande. Muchas culturas mencionan un diluvio, un cataclismo que borró ciudades enteras. Y justo en ese periodo, hace más de 12.000 años, la Tierra sufrió un evento de enfriamiento brutal que cambió para siempre el clima y cubrió la Antártida de hielo. La pregunta inevitable es, ¿y si el hielo no solo enterró un continente, sino la memoria de una civilización avanzada? Una cultura que quizá fue la fuente de los mitos sobre los dioses instructores y cuya existencia permanece congelada, esperando ser revelada. En pleno siglo XX, cuando las grandes potencias ya exploraban cada rincón del planeta, la Antártida se convirtió en un enigma militar y científico. Hubo expediciones que nunca fueron contadas en su totalidad. Una de las más famosas fue la Operación High Jump en 1947, liderada por Estados Unidos. Oficialmente se trataba de una misión científica. Pero los documentos desclasificados hablan de algo distinto. Un despliegue militar desproporcionado, con más de 4.000 hombres, barcos de guerra y aviones. ¿Por qué tanta fuerza para un continente helado y vacío? Lo más extraño fueron los testimonios del almirante Richard Byrd, quien al regresar dijo en entrevistas que lo que había visto lo dejó sin palabras. Mencionó la existencia de un enemigo capaz de volar de un polo a otro a velocidades increíbles. Sus palabras fueron rápidamente silenciadas, y desde entonces la versión oficial apenas menciona esos detalles. Pero no termina ahí. Varios países han firmado el Tratado Antártico, que impide la explotación libre de sus recursos y limita severamente el acceso a la región. Se nos dice que es por motivos ecológicos, para preservar la pureza del continente. Pero muchos se preguntan, ¿y si la verdadera razón es que hay algo ahí que no quieren que descubramos? Las expediciones modernas que se acercan demasiado a ciertas zonas reportan anomalías magnéticas, estructuras enterradas bajo kilómetros de hielo y hasta desapariciones extrañas. Fotografías satelitales filtradas muestran formaciones que parecen pirámides perfectas, cubiertas de nieve, y cada vez que una imagen de ese tipo aparece en Internet, no tarda en desaparecer o en ser desacreditada por canales oficiales. La pregunta queda en el aire: ¿qué guarda realmente la Antártida? ¿Por qué tanto silencio, tanta restricción y tanto interés militar en un lugar donde supuestamente no hay nada? Pero lo más inquietante es que la historia de la Antártida no termina en los fósiles ni en las leyendas de un continente verde, porque existe otra posibilidad, una que pocas veces se atreve a mencionarse: que este mundo perdido nunca desapareció del todo, que en las profundidades de cuevas ocultas bajo el hielo, o en valles secretos que permanecen libres del frío, todavía sobreviva algo. Imagínalo por un momento. Mientras todos creemos que la Antártida es un páramo deshabitado, podría estar guardando criaturas que jamás debieron existir, o incluso los vestigios de humanidades que aprendieron a resistir el paso del tiempo y el aislamiento. Tal vez ahí, en ese silencio eterno, aún respiran formas de vida que la ciencia no se atreve a reconocer, porque hacerlo significaría aceptar que nuestra historia no es la única. Y no se trata solo de conjeturas. Documentos desclasificados, expediciones científicas, con resultados nunca publicados y testigos que afirman haber visto luces y estructuras imposibles en medio del hielo, apuntan hacia un mismo lugar. La Antártida sigue viva, más de lo que podemos imaginar. ¿Y si esas otras humanidades no se extinguieron del todo? ¿Y si siguen aquí, invisibles,
moviéndose entre grietas y túneles que se extienden bajo kilómetros de hielo. Quizá no se marcharon nunca. Quizá están esperando, en silencio, el momento de volver a hacerse presentes. Y lo más perturbador es pensar que los grandes poderes lo saben, que llevan décadas ocultando estas evidencias para que jamás llegue al público lo que en realidad guarda el continente prohibido. Y aquí estamos, al final de este viaje por la Antártida. Un continente que no es solo un desierto helado, sino un guardián silencioso de secretos que podrían cambiarlo todo. Bajo su manto de hielo yace la memoria de mundos desaparecidos, de criaturas que parecían imposibles y quizá, quién sabe, de civilizaciones que nunca debieron ser olvidadas. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Cuánto tiempo más podrán mantenernos alejados de lo que yace enterrado allí abajo? Y sobre todo, ¿qué pasará el día en que ese hielo finalmente se derrita y deje salir lo que tanto se ha intentado ocultar? Si este viaje despertó tu curiosidad, lo que viene a continuación no te dejará dormir tranquilo. El próximo capítulo será Los secretos prohibidos de las humanidades desaparecidas. Te advierto, no será un video cómodo de ver. Allí exploraremos las huellas de linajes humanos borrados de la historia oficial, rastros que sugieren que no hemos sido la única humanidad caminando sobre esta tierra. Quiero que lo escribas en los comentarios. Quiero ver el próximo capítulo, porque así sabré que estás listo para cruzar conmigo esa puerta hacia lo oculto. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame en este camino, porque lo que hemos visto hoy es apenas una grieta en el muro. Lo verdaderamente perturbador está por venir, y juntos vamos a atravesarlo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por ver este video y gracias por atreverte a cuestionar lo que nos han contado. Nos vemos en el próximo capítulo.